Muy buenas tardes, hermanos y amigos televidentes. Nuevamente nos encontramos en nuestras entrevistas semanales. Hoy les traemos un tema de gran relevancia para nuestros días. El día de hoy nos encontramos con el hermano Randolph Pulsmeyer. Bueno, el tema de hoy que vamos a desarrollar se trata la Iglesia como sal y luz de las naciones. Antes de comenzar, en el día de hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el estado actual de la Iglesia en el mundo. Se trata nada más y nada menos que de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo en esta tierra y que ha sido llamada por el Señor para ser sal y luz del mundo. Lo que queremos hoy analizar, si la Iglesia ha estado cumpliendo su rol de manera plena o no. El reino de Dios es inconmovible. El reino de Dios es inconmovible. Dios es el creador, dueño y sustentador de todas las cosas. Todo le pertenece a nuestro Señor. En lo que cada uno de nosotros debe pensar estos momentos es cuán efectivo vamos a ser en nuestra generación para el proyecto del Evangelio del Reino de nuestro Señor. Vamos ahora a comenzar entonces con una pregunta. ¿Qué es importante para tener una buena base para el resto de todo este programa? ¿Qué es una iglesia y cuáles son sus funciones o relaciones para con la sociedad? Ahora le damos el pase a nuestro hermano Randolph Pulsmeyer. Un gran saludo para ti, hermano. Gracias por la invitación. Un gran saludo también para todas las personas que nos estén viendo o escuchando a través de este medio. Y bueno, para ir directamente al grano, para contestar tu pregunta sobre lo que es la iglesia, bueno, es para nosotros sumamente importante para este tiempo entender lo que es la iglesia, el concepto bíblico de iglesia. Y partiendo de una cosmovisión bíblica, podemos decir que lo que identifica a la iglesia, según las escrituras, es ser el cuerpo de Cristo en la tierra, con la meta de discipular a las naciones y funcionando como testigos de la presencia del reino de Dios en la tierra mediante los roles de sal y luz. O sea, precisamente como mi hermano José acaba de decir, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Todos sabemos que el cristianismo no es más que el pueblo de Dios del nuevo pacto, pero que está centrado en el reino de Dios, y debemos entender que Dios tiene una agenda cuyo tema principal es el reino que ya se inauguró con la primera venida de Cristo y que está esperando su consumación cuando Cristo regrese. Ese pueblo de Dios es un medio que Dios está utilizando para llevar a cabo su agenda, no la nuestra. Y esa agenda tiene que ver con su reino. Ahora bien, ¿cómo se ve ese pueblo de Dios en las Escrituras? Bueno, vamos al principio. Cuando el hombre fue creado a imagen de Dios, se le dio el conocido mandato cultural, por allá en Génesis capítulo 1. Ese mandato comprendía el llenar toda la tierra con imágenes suyas. Ellos tenían que multiplicarse y debían también cultivar la tierra y sojuzgarla. Ese es el mandato cultural que nosotros podemos conseguir en Génesis capítulo 1, versículo 28. Bueno, ¿qué pasó? Vino la caída, el hombre se rebeló y como consecuencia todo lo que Dios creó se corrompió. Todo el cosmos se echó a perder. Luego Dios hizo pactos con el hombre y escogió a una nación como modelo para hacer luz a las naciones. Aquel pueblo de Dios que todos conocemos como Israel, se supone que debió haber entendido eso y tener una actitud hacia las naciones basada en la extensión del conocimiento de Dios y no buscar su propia gloria. Pero eso no fue así. Y eso fue su gran error. Y como consecuencia, ellos fueron rechazados. Dios envía a su Hijo Jesucristo y paso a paso dio a conocer su secreto divino o su misterio, revelando de cómo Dios iba a sanar todo el quebrantamiento causado por la caída y a restaurar todas las
cosas consigo mismo. Ese misterio de las intenciones de Dios y su plan de restaurar un mundo herido por el pecado es presentado por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Y se nos dice allí que todo lo que se dañó durante la rebelión de Adán sería restaurado a la unidad y la paz por medio de Jesucristo. Y bueno, hay varias verdades sobre este misterio que nos son reveladas aquí en la carta de los Efesios. En primer lugar, se nos dice que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, están puestas debajo de Cristo y que Cristo es dado como todo a la iglesia. La iglesia es entonces el cuerpo de Cristo y también la plenitud de Cristo. Esto implica que en Cristo aquellos amigos, o mejor dicho, enemigos que antes estaban separados, ahora están unidos. Y en el contexto en el que está escribiendo Pablo, se refiere a los judíos y gentiles. Vemos también que la iglesia está para administrar el misterio y para revelar la multiforme sabiduría de Dios. Y esto es sumamente importante. La iglesia está también para dar a conocer el plan de Dios a los principados y autoridades. Y se nos dice algo importante en relación a los líderes de las iglesias locales. Y es que ellos están para discipular y entrenar a los miembros de la iglesia local para que ellos puedan servir de manera diligente y responsable en la obra del ministerio. Entonces, la tarea de la iglesia es el llevar a cabo la agenda de Dios, no la nuestra, la agenda de Dios, cuyo propósito es ¿cuál? Restaurar todas las cosas bajo Cristo. Este trabajo de restauración, claro que va a comenzar en un punto. ¿Cuál es? La salvación espiritual de cada individuo, principalmente a través del ministerio de la iglesia local. Pero su agenda plena incluye más cosas. Incluye nada más y nada menos que el discipulado de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas restauradas van a manifestar la imagen de Dios y reflejan sus intenciones en cada dimensión de la creación, especialmente en las esferas que cada persona tiene influencia. Cuando hacen esto, cada persona avanza en la gran agenda de Dios, que es una agenda de transformación y de restauración de la creación. Esto incluye la sanidad y la restauración de todo lo que se dañó con la caída e incluye, primero, el ámbito físico, es decir, la creación. También incluye, en segundo lugar, lo social, es decir, los males sociales que hay en nuestras naciones. Pero también incluye lo espiritual, es decir, la redención personal de nuestros espíritus. La restauración total, por supuesto que no la va a hacer la iglesia, sino que vendrá con el regreso de Cristo. Pero por ahora, como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de extender su dominio y de ocupar el territorio hasta que Él regrese. Cuando hablamos de discipulado de las naciones, estamos hablando de un proceso de transmisión. ¿De transmisión de qué? De una cosmovisión. ¿Cuál cosmovisión? La nuestra, la judeocristiana o cosmovisión bíblica o teísta también, como se le llama. Y eso va a tener un producto de primera calidad. ¿Cuál es? La salvación de las personas. Pero también va a tener productos secundarios y que son el mejoramiento en todas las esferas de la vida de la sociedad. Entonces, de esta manera, más o menos, para contestar, José, tu primera pregunta, en lo que se refiere a lo que es la iglesia y su papel en el mundo, en la sociedad. Oye, en realidad, esa primera pregunta es impresionante porque sí, la iglesia tiene una gran responsabilidad dentro de lo que son los ámbitos de la sociedad. Y ahora actualmente que estamos viviendo nosotros situaciones de crisis en base a la política, creo que un cristiano tiene responsabilidad en involucrarse, pero dentro de una cosmovisión con principios judeo-cristianos. Escuchen bien, con principios judeo-cristianos. Entonces, viene una segunda pregunta, mi hermano Randolph, y la segunda pregunta es esta.
¿Está cumpliendo la iglesia de manera correcta su función de ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Qué es lo que no podría estar andando bien con la iglesia evangélica en este tiempo? Y si es así, ¿cómo se llegó a eso y cuáles han sido las consecuencias? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Voy a Sí, tratar bastante amplia. de enfocarla de la mejor manera. Recordar algo importante, y es que la agenda de Dios está cumpliendo sus propósitos, objetivos, está cumpliendo todo al pie de la letra, ¿vale? En un sentido. Ahora, cuando hablamos de la iglesia y lo que está haciendo en este mundo, realmente, y para responder esta pregunta solamente con una sola palabra, sencillamente, bueno, no lo está haciendo. No lo está haciendo de manera como debería, de manera plena. Aún así, Dios no se ha equivocado, Dios no está fracasando. Entonces, una manera práctica de poder diagnosticar el estado de la iglesia, mis hermanos, es ver el estado del mundo, aunque algunos no lo ven así. Si entendemos que la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo, al ver el mundo como lo estamos viendo ahora, cómo está plagado de maldad, de inmoralidad, de pobreza, gobiernos corruptos, delincuencia, narcotráfico, etcétera, etcétera, llegamos a la conclusión de que algo no anda bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa realmente el hecho de que la iglesia sea llamada a ser la sal de la tierra? Bueno, es lo mismo que hace la sal con un trozo de carne. La preserva, evita su putrefacción, permite que la comida tenga mejor sabor. Bueno, esto es el efecto que debería tener la iglesia en el mundo. Juzguen ustedes. ¿Qué significa que los creyentes somos llamados a ser la luz del mundo? Bueno, ¿a qué equivale la luz? En la palabra, la luz equivale a la verdad, a la sabiduría, la palabra de Dios. La iglesia es columna, como dice la palabra, columna y baluarte de la verdad. Es la que trae la verdad de Dios a un mundo lleno de mentiras. A través del discipulado de las naciones, mostramos al mundo la luz del evangelio que trae las verdades que el ser humano necesita saber. Es más que evidente el hecho de que la iglesia no se encuentra en su mejor momento ahora. No es que necesariamente todas y cada una de las iglesias locales y cada uno de los creyentes en el mundo actual están en el mismo estado. No estamos diciendo eso. Pero bueno, fíjense una cosa, vamos a los ejemplos. Vamos a analizar, vamos a utilizar la razón. En los últimos 150 años, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en el mundo? Un crecimiento grandísimo de nuevas iglesias locales, de nuevos creyentes alrededor del mundo, zonas evangelizadas, países enteros, donde antes no llegaba el evangelio y ha llegado el evangelio. Además de un gran movimiento misionero hasta los más recónditos lugares de la tierra. Cuando hay un crecimiento de cristianos en una nación, ¿qué es lo que nosotros deberíamos esperar? ¿No? Deberíamos esperar que el dominio de Cristo fuera reflejado grandemente en esa sociedad. Ahora, yo les pregunto, ¿es eso lo que nosotros estamos viendo? Vamos a ver algunos ejemplos. Estados Unidos, un 85% de las personas se identifican como cristianas y una tercera parte proclama haber nacido de nuevo. Sin embargo, nosotros sabemos Estados Unidos, el gran descenso moral que ha tenido en las últimas décadas. Vamos a ver ahora Latinoamérica, un promedio de entre el 20 y el 30%. Hay naciones como Guatemala donde el 30% de las personas proclaman ser creyentes evangélicos y hay una proliferación de iglesias evangélicas a lo largo y ancho de la región. Sin embargo, nosotros sabemos que Latinoamérica vive sumida en la pobreza, en la inmoralidad, gobiernos corruptos, el auge del socialismo también, como ustedes saben. Si nosotros consultamos la historia de la iglesia y nos vamos, estudiamos lo que fue aquella primera iglesia, esa iglesia perseguida en los primeros siglos, vamos a conseguir que ya para el siglo III, el 10,5% de la población era cristiana y aquello fue de gran influencia en el Imperio Romano. Eso sí que fue una iglesia
de gran impacto en medio de una sociedad pagana. Para el siglo XVI tenemos a las naciones del norte de Europa, donde la Reforma Protestante plantó sus semillas conceptuales y que un tiempo después pasaron a Norteamérica a través de los peregrinos, permitiendo el levantamiento de lo que ha sido la nación más poderosa y próspera de los últimos siglos. Estas naciones tuvieron un florecimiento económico, político, social y cultural sin precedentes, que lo podemos ver en el día de hoy, cuando las comparamos con sus homólogas al sur de Europa, Portugal, España, Italia, Grecia, así como también la trayectoria histórica del resto de las naciones del mundo conocido. Hay una diferencia muy grande. Ahora bien, como sabemos, eso no se mantuvo así con el tiempo, algo pasó. El gran enemigo de nuestras almas, ¿verdad?, no se quedó tranquilo y vemos cómo el humanismo secular comenzó a crecer de una manera desproporcionada y especialmente con lo que fue la influencia en el siglo XVIII de la Ilustración y la Revolución Francesa, siglos XVII, XVIII, a lo cual se unieron también las ideas de Charles Darwin en el siglo XIX. Entonces, estas dos regiones del mundo, Europa del Norte y Norteamérica, comenzaron a cambiar, pero para mal, al abrazar un cambio cultural que fue el reflejo de un cambio de la cosmovisión que había, que era la cosmovisión judeocristiana, a una cosmovisión que se define como naturalista o humanista, o también llamada secular. Es aquí donde ya podemos hablar del comienzo de la pérdida de la cosmovisión bíblica, de la pérdida de la mente bíblica. En aquel tiempo, el ser humano, deslumbrado por sus capacidades ante la ciencia y la tecnología, es engañado por una ilusión de que él puede ser su propio Dios. Por medio de la razón, él puede descubrirlo todo y traer el cielo a la tierra. Surge la idea del superhombre. Cuando el secularismo comenzó a permear la cultura occidental, la iglesia reaccionó negativamente. Es decir, a la iglesia le tocaba hacer algo y no lo hizo bíblicamente, se acobardó. Y surgieron dos respuestas distintas, y esto es sumamente importante. En primer lugar, surge lo que nosotros conocemos como la rama liberal de la iglesia, para adaptar el cristianismo a la filosofía del mundo, que en ese momento era la filosofía modernista, que estaba desde aproximadamente el siglo XVI en adelante. Esta rama se dedicó principalmente a atender las responsabilidades de la iglesia dentro de la sociedad, pero le dio poca importancia a la regeneración espiritual del individuo, porque pensaban que el reino de Dios, bueno, podía venir a la tierra como resultado de las buenas obras. En segundo lugar, y esto para nosotros es muy importante, los cristianos más ortodoxos, que no se fueron por la rama liberal, que fueron fieles en el sentido teológico, tuvieron miedo de enfrentar los argumentos que se estaban haciendo en contra de las escrituras. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, en vez de haber sostenido y defendido fuertemente la cosmovisión bíblica, cosa que sí se podía hacer por aquello que dijo el Señor Jesucristo en la gran comisión: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué hicieron? Bueno, reaccionaron. ¿Y cuál fue la reacción? Bueno, alejarse del debate, subjetivando la fe cristiana y diciendo que la fe no nos fue dada para ser razonada. Separaron la fe de la razón. Algo así como, bueno, si tú no crees es porque Dios no te ha dado fe. En pocas palabras, no hay que demostrar que la revelación de Dios tiene una base racional y estructural. Sabemos que no es así. De manera que estos líderes fundamentalistas y evangélicos optaron por salir del debate, abandonaron el mundo y se enfocaron nada más en cosas espirituales. Es decir, que se dedicó principalmente al evangelismo, a la plantación de iglesias, a solo creer. Y ese es un mal, mis queridos hermanos,
Un vicio que el cristianismo del siglo XIX, XX y XXI ha venido arrastrando. Entonces, la fe fue removida de la plaza pública y en lugar de defender al verdadero cristianismo, la iglesia se desconectó de todo aquello que ella consideraba secular o del mundo, mientras se retiraba a un lugar llamado sagrado. Bueno, millones de creyentes funcionan con esta perspectiva en el día de hoy y que algunos llaman el gnosticismo evangélico, porque es algo parecido al gnosticismo de los primeros siglos, donde creían en la antigua dicotomía griega. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, el universo se divide en dos compartimientos, la esfera espiritual, que se consideraba sagrada, y la esfera física, que era vista como profana, de bajo nivel de importancia. Cuando esto está presente en la mente del creyente, muchos sufren de personalidades divididas. ¿Por qué? Bueno, porque sus vidas están divididas en dos mundos o compartimientos. Dios no nos diseñó para eso. El primero es el compartimiento religioso, que va a incluir todo lo relacionado a lo que es la asistencia a la iglesia, la vida de oración, la vida devocional, los estudios bíblicos. El otro compartimiento es el secular, el cual abarca, bueno, todas las demás áreas de existencia de cada uno de nosotros. Trabajo, estudio, pasatiempo, arte, música, familia, vida social, etc. Aquí vemos entonces que jamás se habla del desafío para cada uno de nosotros, los creyentes, de ser conscientemente cristianos en tu vida cotidiana. Es decir, en todas las áreas, en todas las esferas. Esta cosmovisión de un mundo dividido fue enseñada, desgraciadamente, en las escuelas bíblicas y en los seminarios. Y como consecuencia de eso, bueno, se marcó la naturaleza de muchas cosas en la iglesia y se reformuló el concepto de la Gran Comisión. La atención de la iglesia evangélica fue rápidamente dirigida a ganar almas, solamente ganar almas para Cristo y plantar iglesias, ignorando frecuentemente otras áreas de las intenciones de Dios. Esto anterior que yo dije fue nutrido por algo más que se añadió, que fue el dispensacionalismo a partir de 1830, entre cuyas ideas estaba el hecho de que el mundo inevitablemente va a ir de mal en peor hasta que Cristo regrese y que el reino de Dios, eso no es algo para ahora, eso es algo para el futuro, después de que Cristo regrese. Bueno, si nos ponemos a ver, esto es una visión poco optimista para el aquí y el ahora. No sé si alguna vez ustedes se toparon con la conocida mentalidad, aquella del bote salvavidas, del famoso evangelista Moody. Una de sus declaraciones decía que el mundo es como un barco que se hunde. Y él decía que Dios le había puesto en un bote salvavidas. Imagínense un gran barco que se está hundiendo y están los botes salvavidas, ¿verdad?, en el mar. Y entonces, supuestamente Dios lo había puesto en uno de esos botes salvavidas y que debía salir al mundo a salvar a todo aquel que pudiera y que no se preocupara por el barco porque de todas formas se estaba hundiendo. Bueno, nuevamente es algo muy pesimista. Otro punto débil que no debemos perder de vista es que viendo la iglesia a partir del siglo XIX, su influencia social que iba en declive y contemplando el gran poder social que tenían las corporaciones comerciales, los líderes de las iglesias buscaron compensar su problema adoptando el paradigma corporativo, es decir, la visión de la iglesia relevante por su organización, por su membresía y por sus recursos ministeriales. En ese paradigma, la iglesia funciona como una compañía comercial de servicios religiosos, de adoración, de enseñanza y de socialización, orientada, bueno, hacia un mercado de clientes, digamos, cautivos, en este caso serían los miembros, quienes retribuyen esos servicios mediante sus ofrendas. Esta palabra paradigma, pues quizás para algunos les parezca desconocida, pero se usa mucho en la ciencia y en los negocios. Y significa es como un modelo que explica los fenómenos de la vida de una manera coherente.
Es como una cosmovisión, pero no es una cosmovisión, es como una cosmovisión, pero más bien como la aplicación práctica de la cosmovisión. Entonces, en este paradigma corporativo actual, porque es actual, lo que vemos es un esquema donde los líderes de las iglesias están más interesados en preservar y aumentar los activos ministeriales de la iglesia y en proteger la identidad social de la marca. Esto suena así como, wow, bueno, el nombre del ministerio, esa es la marca. Entonces, funcionan más como ejecutivos de corporaciones que como verdaderos profetas y ministros de la palabra de Dios. No es que no enseñen o prediquen, no estamos diciendo eso, porque muchos sí lo hacen y lo hacen de manera magistral. El problema es que sin darse cuenta, ellos orientan su ministración hacia los objetivos corporativos religiosos porque están prisioneros dentro de ese paradigma. Por esto mismo es que no abordan los asuntos relevantes en la vida de los miembros, más bien los encaminan hacia una especie de espiritualidad introspectiva, manteniéndolos cautivos y dependientes. Y ellos se vuelven incapaces, pues. Los miembros se vuelven incapaces de analizar lo que pasa dentro de la iglesia y lo que pasa fuera de la iglesia. Entonces, no son sabios o tienen poca sabiduría. Toda esta desviación teológica, mis hermanos, y de la cosmovisión evangélica ha producido un tipo de iglesia y un tipo de evangélico. Un tipo de evangélico que ha sido modelado para no tener una capacidad crítica, una mente crítica, la mente de Cristo, no tener capacidad de análisis de lo que son las realidades sociales y económicas, de manera que pueda intervenir precisamente allí con la sabiduría de las Escrituras. Es un tipo de evangélico que para lo único que tiene capacidad es para, bueno, adorar en la congregación, orientarse hacia el otro mundo, hacia los nuevos cielos y nueva tierra, pero no a este mundo. Desgraciadamente, por una mala teología y la cosmovisión fragmentada, que es la que tenemos, de la que hemos hablado, este tipo de creyente ha sido persuadido de que este mundo no es tan importante para Dios. Y mis hermanos, eso no es verdad. Un conocido hermano que estaba compartiendo con él sobre estos temas hace unos meses atrás, un hermano venezolano, me escribió un pequeño párrafo en relación a la iglesia de los últimos 2 siglos. Y fíjense ustedes lo que él me escribió, bastante de acuerdo con lo que hemos estado hablando acá. Hablando precisamente de toda esta generación actual y los que ya han pasado desde el siglo XIX. Ellos se limitaron a sus espacios físicos, a sus conferencias, a sus seminarios, a sus liturgias y sus reafirmaciones denominacionales, a ganar almas y a acrecentar sus membresías. Al mismo tiempo, dejaron el mandato cultural, abandonaron las legislaturas, abandonaron las artes, la ciencia, abandonaron la filosofía, el derecho, la política, el deporte. Y ahora se escandalizan al ver el estado del mundo y la ridícula influencia que tienen en él. Este es, mis hermanos, de una manera resumida, bueno, lo que sería el verdadero estado de nuestra iglesia y que clama por un nuevo paradigma, por una nueva reforma, ya que el viejo paradigma está envejecido ya y no nos sirve. Wow, Randall, escucha, impresionante tu respuesta con la segunda pregunta. Pero bueno, antes de pasar a la tercera pregunta, me llama mucho la atención lo que comentaste con la conclusión fragmentada, ¿no? Siempre nos han dicho de que tenemos que ser sal y luz del mundo. Siempre nos han dicho que tenemos que ser sal y luz del mundo. Pero aquí tomo palabras de la escritora Nancy Pearcey, ¿no? Pearcey dice que nos han enseñado que tenemos que ser sal y luz del mundo, pero no nos han enseñado cómo ser sal y luz del mundo. En materia de la tercera pregunta, lo que vamos a entrar ahora, hemos visto a nuestro país como venezolanos, porque nosotros salimos de un país destruido en todos sus pilares, prácticamente por
unas ideologías que se metieron. Y en este caso pudimos ver que la iglesia no estaba preparada en este momento para dar frente a estas ideas. Vimos que se separó lo sagrado de lo secular, o sea, como que la vida secular no era de gran importancia, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta hoy que nosotros en Venezuela podíamos tener buena espiritualidad, pero y aún así ser socialista o ser comunista, pero en nuestras vidas de iglesia tener vida sacra. Entonces, vida fragmentada, mira la decadencia que nos llevó a tener en el caso de Venezuela. Y es por eso que nuestra tercera pregunta del día de hoy es, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento la iglesia decayó? ¿O es que nunca la iglesia tuvo su base sólida para dar frente a todas estas ideas? ¿O la iglesia hizo como la avestruz, que cuando vino el peligro, agarró su cabeza, la metió en la arena y no dio respuesta a todo lo que estaba pasando? Esta es la tercera pregunta que te quiero hacer, mi hermano, porque es muy importante para nosotros como venezolanos y a todos nuestros hermanos en Venezuela y a todos los que están en Latinoamérica que puedan escuchar qué nos ha pasado y en qué momento nos desviamos, en qué momento perdimos el norte con respecto a lo que es el caso de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, sí, es interesante, ¿no? Que hablemos de nuestro país Venezuela. Hay un gran problema en estos momentos, social, un problema, bueno, económico, político, en todas las esferas, relacionado a la cosmovisión que tiene el país y a una iglesia que no puede hacer nada. Ahora, el problema de Venezuela, yo no lo puedo ver aislado. O sea, lo que pasa en Venezuela es, en un sentido, es único porque hay una serie de factores que no lo comparten otros países, pero en un sentido general, estamos en una región que tiene el mismo problema, ¿sí? Entonces, el problema de Venezuela es el mismo de toda la región hispanoparlante. Yo estoy plenamente de acuerdo con mi querido hermano Luis Sena, que dice, que estuvo entrevistado por ti hace unas 2 semanas, que nosotros tenemos una plataforma que es el resultado de cómo fuimos conquistados, y escúchese bien eso, cómo fuimos conquistados y colonizados por España y Portugal, lo cual es una plataforma con base medieval, influenciada por el cristianismo de la Iglesia Católica Romana, como se concebía en la Edad Media, el cual tenía una gran cantidad de superstición y de deformación en cuanto a lo que es la base bíblica neotestamentaria. Entonces, toda nuestra región, en un sentido, es premoderna. Aquí nunca llegó la reforma protestante. Además, en relación a lo que jamás llegó la reforma protestante. Esa pregunta, jamás llegó la reforma, jamás. Nunca nos llegó la reforma protestante acá. Las ideas de la reforma no llegaron aquí. Y más adelante voy a explicar algo muy importante en relación a esto. Entonces, no llegó la reforma protestante y en relación a lo que es el mundo cristiano, solo hemos conocido una versión diluida del evangelio y que fue traída por los misioneros que ya estaban encerrados en ese paradigma que hablamos anteriormente, que es un paradigma eclesiológico, corporativo, escapista, que lo mencionamos anteriormente. Los latinoamericanos seguimos siendo prisioneros de maneras de pensar que fueron diseñadas de alguna manera para perpetuar sistemas culturales de jerarquía. Y esto es parte de nuestro ADN cultural. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se trata de una filosofía que considera que los humanos nos clasificamos en 2 tipos, unos pocos que son llamados los mejores y a los cuales Dios ha escogido para dirigir a la mayoría, es decir, a ese otro grupo mayoritario, a la gran masa, que debe ser sumisa a las directrices y oráculos de esas élites. Así vivimos, no solamente la iglesia, mis hermanos, toda la región latinoamericana. Esta manera de pensar, como parte de una cosmovisión, se infiltró también dentro de los sistemas de educación, los cuales diseñan sus estrategias pedagógicas para educar a los niños y a los universitarios, de manera de que van a crear sirvientes y borregos. Así de sencillo. Y es una verdad que lamentablemente algunos conocen y les sacan ventaja, incluso en la élite religiosa, tanto católica como evangélica, porque es muy cómodo tener ese modelo de persona
que no estudian la Biblia por sí mismos, sino que todo lo que ellos creen es lo que les dice el líder. ¿Qué tipo de creyente se va a producir allí? Bueno, un tipo de ciudadano crédulo, apático, conformista, que está plenamente convencido de que Dios quiere que vivamos como estamos viviendo, que aquí no hay nada mejor. Aquí y ahora no hay nada mejor porque nos han vendido la idea de que nuestro bienestar y gozo está en la era venidera, no en esta. Entonces, es un evangelio adaptado a la cultura medieval, de manera que la iglesia no tiene capacidad de llevar la verdad a las naciones para que éstas sean libres, justas y prósperas. Y por eso estamos como estamos. Sí, es una manera sorprendente lo que estamos viviendo en el caso de Venezuela. Yo me sorprendo mucho porque es verdad, es como un predominio. En este caso no todas las iglesias, porque ya hemos visto, estamos viendo iglesias surgiendo que están discipulando a sus miembros. Se han dado cuenta que sus miembros le están preguntando, pastor, ¿por qué? O mi líder, o cualquiera, o un católico, un cura, un sacerdote, cualquiera, le están preguntando por qué la situación actual y no tienen respuestas sólidas para darle a sus miembros, sino es que lo toman de manera pasajera como que Dios tiene todo bajo el control, Dios es soberano, pero no está basada a una razón para explicarle claramente a su miembro el por qué está pasando esta situación. Entonces, sí, hay una pregunta que me gustaría hacerte, una próxima pregunta, y la pregunta es, ¿cuál sería la solución necesaria para que la iglesia universal, la iglesia esparcida, la iglesia local, pueda cumplir a cabalidad su función de ser sal y luz en el mundo? ¿Cuál es la solución? Porque nosotros a veces hablamos, en este caso, hablamos y muchas veces no damos las soluciones. Y es por eso que el programa, la intención de Cosmopolitan, una manera de ver el mundo a través de la política, a través de otras organizaciones, cómo nosotros damos soluciones para salir de todo este desastre que actualmente estamos viviendo en el mundo entero o en Latinoamérica como tal, que nos encontramos acá, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución, hermano? Bueno, es una pregunta interesante. Todo el mundo seguramente querrá saber qué vamos a hacer. Evidentemente necesitaríamos más espacio como para ahondar más profundamente en esto, pero yo quisiera de manera resumida decírtelo en varias frases. Necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos un regreso a la cosmovisión bíblica. Necesitamos la renovación de nuestro entendimiento. Eso es lo que leemos en Romanos 12:1-2. Necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Necesitamos volver al correcto entendimiento de la gran comisión. Necesitamos también un nuevo nacimiento en nuestra mente, una mente regenerada, y no solamente un corazón renacido. Eso lo tenemos, somos creyentes, pero la mente, ¿dónde está? Y necesitamos revisar la historia. Definitivamente, por una falta de un entendimiento bíblico de las intenciones de Dios para su iglesia, es una gran falla. Esta no está cumpliendo su papel de ser lo que es la sal y la luz de las naciones. Es decir, no estamos siendo un cristianismo de alto impacto, con un gran poder transformador. Debemos recordar que el cristianismo, el verdadero cristianismo, no es una religión, es un sistema de vida. Pero el mundo lo ha convertido en una religión que solo atiende a la salvación del alma. Y no se dan cuenta que la propuesta del evangelio es una propuesta global, cósmica, de transformación, una propuesta de gobierno del mundo y no nada más de la iglesia. No solamente se limita a la iglesia. Entonces, si verdaderamente amamos al Señor Jesucristo y queremos obedecerle, debemos reconocer el verdadero estado de la iglesia del siglo XXI y su necesidad de cambiar. Entonces, es el primer paso. Autoexamen. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Hay que meditar en esto. Para comenzar a lograr esto, necesitamos en primer lugar, y no voy a dar una receta de cocina, ¿no?, sino simplemente algunos principios. Por sobre todas las cosas, amar la verdad, buscarla, amarla y amar a nuestros hermanos, aun si piensan diferente a nosotros. Debemos seguir estudiando para entender mejor los propósitos revelados de Dios en la Biblia. Tenemos que aplicar en nuestra vida la enseñanza de Romanos 12:1-2.
para poder madurar en el conocimiento de Jesucristo y sus propósitos redentores, renovar nuestro entendimiento. Debemos también comunicar, y esto es fundamental, comunicar, testificar y modelar el estilo de vida del reino de Dios. Las verdades bíblicas, entendidas por medio de su propia cosmovisión, son un medio para la renovación del entendimiento. Esta comunicación y testimonio de la vida del reino debe darse tanto en el contexto de una iglesia local como en el contexto social, comunitario, donde cada uno de nosotros se desenvuelve. Es necesario entonces acabar con la nefasta dicotomía o dualismo mental. Cada uno de nosotros debe ser creyente 100% los 7 días de la semana, estemos donde estemos. También, mis hermanos, y esto es un consejo práctico que debemos llevar a la práctica, valga la redundancia, organizar grupos de estudio y de edificación mutua con aquellos que están interesados en el paradigma correcto. Que algún día, José, tenemos que hablar de este tema de los paradigmas. ¿Y qué es el paradigma? Claro que sí. Del cristianismo como expresión de la presencia del reino de Dios aquí y ahora. Tenemos que vivir la cosmovisión del reino de Dios. Será absolutamente necesario, mis hermanos, y esto puede sonar chocante, formar nuevas iglesias fundadas sobre el paradigma correcto del evangelio del reino de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar y va a confirmar esta decisión distribuyendo los dones necesarios para que ese nuevo grupo de creyentes funcione como una verdadera iglesia. No debemos ser conformistas, aunque sea un grupo pequeño. Para ir terminando, yo creo que la iglesia debe reconsiderar muchas cosas, como por ejemplo el redefinir el discipulado de sus miembros, el cual debe ser hecho a nivel de la cosmovisión. Esto es fundamental, no a nivel del conocimiento teológico, a nivel de cosmovisión. ¿Cómo vivo la vida cristiana? ¿Cómo aplico lo que aprendo? Esa teología está acá, bueno, pero ¿cómo la funciona? ¿Cómo va a funcionar? Es necesario, hermanos, emancipar al cristianismo de esa cautividad cultural en la cual se encuentra y desatar de una vez por todas el poder que tiene para transformar a la sociedad. Y eso solo puede lograrse aplicando correctamente la palabra de Dios en todas las esferas de la sociedad, no solamente en la esfera religiosa y espiritual. De la misma manera como Jesucristo trabajó con sus discípulos para extirpar de ellos, y fíjense cómo esto ya viene de lo que Cristo hizo con sus discípulos, extirpar en ellos lo que era la religión falsa de los fariseos que ellos habían absorbido, y lo comparó con la levadura del pan. Asimismo, la iglesia del siglo XXI debe hacer frente a muchas mentiras que se han infiltrado y que no permiten un desempeño eficiente y correcto. Así como lo hace la levadura sobre toda la masa, todas estas mentiras que han llevado a la iglesia a este paradigma que ya dijimos, y voy a usar todas las palabras que utilicé para nombrar el paradigma: eclesiológico, corporativo, escapista, dualista, pesimista. Todo esto influye grandemente en nuestras vidas personales y en el desempeño de la iglesia. El verdadero discipulado que transforma al individuo a nivel de su corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a impactar su entorno social con nuevas formas de relaciones. Y esos nuevos patrones de relaciones van a crear nuevas formas de conducta colectiva que eventualmente se transforman en nuevos patrones culturales. Es así como la fe cristiana va a impactar desde la creencia hasta la cultura. Cuando nosotros los cristianos, que somos lo que deberíamos ser, la sal en este mundo, en esta tierra, como no lo estamos haciendo, bueno, son los demás, los no creyentes, los que están haciendo eso, porque son los que están discipulando al mundo, lo están engañando. ¿Qué significa ser la sal y la luz del mundo en medio de estos momentos? Bueno, es allí donde entra en juego lo que es el discipulado de las naciones, porque ser luz de las naciones significa ser los sabios de las naciones. Y sabiduría significa aplicar de una manera práctica la verdad contenida en las escrituras. No solamente recitar las escrituras, no, es solamente eso, no, es aplicar las escrituras. Tú puedes saberte las escrituras de memoria
Y cuando se te presentan situaciones en la vida complicadas, controversiales, no sabes aplicar la palabra, tú no eres sabio. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en la iglesia, discipular en ese nivel. El pueblo de Dios no puede seguir siendo ignorante pensando que el cristianismo es un cristianismo de iglesia. Es una religión lo que estamos viviendo ahora. El campo de actividad de Jesucristo es el mundo entero, no la iglesia exclusivamente. Y como punto final, nosotros tenemos un cristianismo, y es triste decirlo, con características gnósticas, y que es precisamente lo que hemos heredado y que se ha desarrollado en Occidente en los siglos XIX, XX y XXI. Y lo que va del siglo, bueno, lo que va del siglo XXI, obviamente, ¿no? Y lo que nos urge hacer es volver a ese cristianismo de base bíblica, con una cosmovisión bíblica y un cristianismo no como religión, sino como un sistema de vida. No, lo máximo en realidad. Mira que la pregunta, ¿no?, que acabas de responder me, me sorprende también porque cuando tú hablas de un impacto en la sociedad, la gente muchas veces relaciona esto como que un activismo social, como que asocian todo con las ideas actualmente que estamos viendo con estos sistemas politiqueros y creen que el cristiano va a tomar una bandera y va a salir a hacer campaña, ¿no? En este caso, cuando no todos son llamados a trabajar en las mismas esferas, no todos son llamados a tener los mismos dones, pero sí nosotros somos de gran influencia en las distintas esferas. En este caso, por ejemplo, cuando creo aquí, Randolph, que cuando un creyente, una persona, tiene una buena cosmovisión, esta es de influencia en responder aquellas preguntas difíciles que la sociedad no se saben, ellos mismos no entienden. Entonces, cuando nosotros no somos entrenados por nuestros líderes, cuando nosotros somos entrenados, y en este caso no somos entrenados por nuestros líderes, ¿cómo nosotros vamos a tener un impacto en la sociedad? Nuevamente enfatizo el caso. Por ejemplo, yo en Venezuela empecé a congregarme en una iglesia bíblica, en una iglesia reformada, pero tenía un espectro de pensamiento comunista. O sea, es decir, en lo sacro estaba aprendiendo, pero en mi manera de pensar, en mi manera de ver el mundo, era una manera gnóstica, una manera dualista, una manera... Entonces, para yo desmontar todo eso, tuve que empezar a entender lo que era una composición bíblica de manera práctica. Cuando yo vi todo eso que tú nos acabas de comentar, porque estos son temas que muy poco se discuten y pocos nuestros hermanos tocan, cuando nosotros empezamos, yo empecé a tocar este tema y me empezaron a enseñar de estos temas, yo dije, wow, pero entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos viviendo? O sea, estamos siguiendo la misma corriente del sistema. O sea, yo prácticamente soy cristiano en la iglesia, pero cuando salgo al mundo, normal, pues. Entonces, en realidad, el estado actual, o en este caso de nuestras sociedades, es un poco grave. Y lo más tremendo es que no hemos visto de parte de muchos de nuestros líderes a nivel de Latinoamérica que se han enfocado en enseñar materia de cosmovisión a sus miembros, ya que cuando uno se relaciona con cualquier miembro de distintas iglesias de Latinoamérica, hay discrepancias en puntos donde ellos mismos deberían estar claros o muy claros por el sistema actual que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, sí, de una manera a otra, yo quería pedirte algunas recomendaciones porque es muy importante. Yo siempre lo asocio como la parrilla. O sea, cuando tú tienes una parrilla, tú lanzas la carne, el solome cuerito, el chorizo, la morcilla, lanzas todo, ¿no? Y esa parrilla es buena. Pero no toda la parrilla muchas veces se come. O sea, muchas veces tú tienes que botar la grasa porque es malo para tu salud. El colesterol, la grasa del chancho, del cochino, como le decimos en Venezuela, tienes que sacarla. ¿Y qué quiero o qué trato de decir con esto? Las recomendaciones que nosotros posiblemente te vamos a dar, no necesariamente tú tienes que estar de acuerdo con todos los puntos. No necesariamente vamos a pensar todos igual, un 100%, pero sí nosotros recomendamos o damos recomendaciones para que tú como buen lector puedas tener criterio y desaprender y aprender las cosas que te dan claridad. Entonces, es por eso que yo en este momento te pido unas recomendaciones para las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar,
para que ellos puedan empezar a investigar y a conocer de estos temas de la cosmovisión bíblica. Sí. Sí, claro que sí, por supuesto. Hay material, hay suficiente material, pero yo voy a recomendar unos cuantos libros que se pueden conseguir fácilmente. Voy a empezar primero con uno que me ha parecido muy amplio en este tema, que se llama Si Jesús fuera alcalde, de Bob Moffitt. Yo creo que luego, José, seguramente los vamos a escribir ahí en la página en Facebook, ¿verdad? Claro. Sería bueno. Sí, sí. Si Jesús fuera alcalde, de Bob Moffitt. Es un libro bien completo sobre todos los temas que hemos expuesto acá. Dedica la primera y segunda parte a definir bien lo que es la iglesia y lo que es la gran agenda de Dios para todo el mundo y el papel que la iglesia desempeña en la transformación cultural. La tercera parte es práctica, pero yo se los recomiendo de verdad de una manera especial. Otro libro que en estos momentos está siendo muy recomendado, está leyendo bastante, es Verdad Total, de Nancy Pearcey. Expone muy bien la necesidad de volver a la cosmovisión bíblica. Ella, de verdad que es una mente prodigiosa, discípula de Francis Schaeffer. Ella analiza cómo fue que llegamos a este punto actual y explica muy bien el tema del dualismo cristiano que se vive en la iglesia. Creo que el mejor libro para el punto del dualismo lo he conseguido aquí en este libro. Desarrolla también ampliamente lo que es el secularismo y las nefastas influencias que tuvieron las ideas darwinistas. Dedica bastante tiempo a eso. Hay una parte del libro que es bastante espesa. Hay otro libro también que fue el que recomendó el hermano Luis Sena, que se llama Discipulando las Naciones, de Darrell Miller. Excelente para todo lo que tiene que ver con cosmovisión bíblica. Muy bueno y muy indispensable. También hay una colección que es bastante económica, que se llama Estilo de Vida del Reino. Si no me equivoco, creo que es editorial Jucum. Y tiene como 5 o 6 libritos escritos por Darrell Miller, Bob Moffitt y Scott Allen. Son bastante prácticos, ideales para la escuela bíblica porque tiene partes para llenar. Hay varios títulos. Uno se llama El Reino Inconmovible de Dios, Entre lo Sagrado y Secular, El Plan Singular de Dios para las Naciones, La Cosmovisión del Reino de Dios, y creo que hay otro, no me acuerdo. Y otro libro que quiero recomendar, es el último que recomiendo, pero este es así, este viene así con bombos y platillos. Yo sé que algunos lo deben conocer. Conferencias sobre el calvinismo, de Abraham Kuyper, para tener un completo entendimiento de lo que es el concepto de cosmovisión y la aplicación del cristianismo en todas las esferas de la vida. Este libro es un auténtico manjar literario. Bueno, eso más o menos lo que podría recomendarles. Bueno, en realidad creo que, como se dice, ¿no? Bastante carne para la parrilla. Como les digo, mis amigos televidentes, aquí hay mucha carne. En realidad, todo trata de una disciplina, todo trata de tener un criterio en la lectura y de preguntar, o sea, de preguntar. Nuevamente te enfatizo, no estarás de acuerdo a lo mejor en la literatura con muchos puntos que a lo mejor no son para ti todavía comprensibles, pero sí no desperdicies la carne que puedes encontrar en toda esta literatura. Yo creo que es nuestro deber y en realidad empezar a analizar y empezar a aprender porque nos encontramos en momentos críticos en toda Latinoamérica. No estamos en momentos fáciles. O sea, si tú sales de la caja, te das cuenta que Latinoamérica está sumergida en un estado muy grande a nivel de todas las esferas. O sea, la parte de las ideologías se está penetrando cada vez más. El caballo de Troya se sigue metiendo por todas las instituciones. Entonces yo creo que como cristianos tenemos que ser responsables en estudiar, cuidar nuestra familia, cuidar nuestros hermanos. O sea, tenemos que crecer como comunidad, ser sal y luz y empezar a crecer en estos momentos que nos encontramos en este momento tan crítico. Entonces, bueno, sí, esto era todo el programa. En realidad estamos muy alegres por entrevistar al hermano Randolph. Yo creo que los que nos van a escuchar luego, aquí van a encontrar mucha información para tu crecimiento y para ayuda también de tu familia. Entonces, bueno, hermano, un placer conversar contigo, Randolph.
Un placer, Igual. en realidad, sí, un fuerte abrazo. Espero que, bueno, si tú tienes algún un sitio web, alguien para que te pueda buscar, no sé, podrás recomendar un Facebook, tienes por el Facebook, Sí, podría cualquier ser el persona que se Facebook. quiera por el No es Facebook, que lo con tu use mismo muy a nombre. menudo, pero algunas publicaciones por ahí de vez en cuando estoy pendiente y tengo mi lugar ahí también. Es un buen lugar también. Si alguien quiere preguntar algo o una recomendación para ampliar más sobre este tema, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Inclusive aquí mismo en este canal tuyo, como política, podemos ir publicando literatura, fuentes, ¿no? Recursos. Claro, sí, claro que sí. Entonces, bueno, una vez más, suscríbete a nuestro canal de Cosmopolit. Por aquí vamos, a través del tiempo, vamos a empezar a suministrar mucho material, mucha información de educación. Vamos a tocar diferentes temas con el cristianismo, con el estado actual que estamos viviendo en nuestros países. Vamos a ir de frente, vamos a ir de frente con todo esto, esta avalancha, ¿no? Que se nos viene y vamos a ir de frente en contra de ella. Entonces, bueno, este fue un placer compartir nuevamente contigo y un placer con todos los televidentes que nos acaban de escuchar y para los que nos van a escuchar. Entonces, bueno, les quiero decir que tengan una feliz tarde y hasta luego. Nos vemos para la próxima. No.